Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos el tema referido a lo que es estrongiloidosis en su segunda parte del nematodo intestinal Strongyloides estercoralis. Comenzamos. Bueno, específicamente habíamos mencionado que Strongyloides estercoralis es un parásito que tenía dos tipos de ciclo de vida, un ciclo de vida extraparasitario, ciclo de vida libre y un ciclo de vida parasitario como tal. Debemos hacer referencia de que este parásito en el ciclo de vida libre, como lo estudiamos en la primera parte, eh, habíamos mencionado que una vez que llega este parásito, evoluciona de los huevos a larva filariforme L3. Esta es la forma infectante que podría atravesar la piel del hospedador definitivo y en este caso incrustarse en la piel y empezar a crecer. En el caso de que muera este parásito en la piel del hospedador, puede causar un proceso de necrosis y por la posterior lisis de esta larva podría ocasionar también un proceso de absceso e infección en el paciente a nivel de la piel donde se haya incrustado este parásito. En el ciclo de vida parasitario, como podemos observarlo en las flechas azules, veremos simplemente que este parásito, habíamos mencionado que es capaz de llegar y diseminarse hacia, hacia el hígado, hacia los pulmones por la circulación sanguínea y una vez que está en la región pulmonar, veremos que el paciente empezará a presentar síndromes que, el síndrome de Loeffler, que es, cuya característica es de presentar síntomas respiratorios como hipoxia, anoxia, tos, fiebre, que son parte del ciclo de vida de este parásito conocido como el ciclo de luz, que también habíamos mencionado que este tipo de ciclo también se lo realiza en las caries lumbricoides. Bueno, dentro de lo que es la localización intestinal de Strongyloides estercoralis, veremos que este parásito por la patogenia penetrará la mucosa intestinal y producirá una inflamación de la misma mucosa intestinal. Además, se ha visto que en parasitismos intensos, la invasión de la submucosa y aún muscular puede originar granulomas e inflamación intestinal con ulceraciones. Veremos que en la invasión de otras vísceras podremos observar que este parásito por diseminación sanguínea puede llegar a migrar hacia los ganglios linfáticos, pulmón, hígado y cerebro. Y veremos que también en estas zonas podremos encontrar infiltrados de glóbulos blancos como plasmocitos, macrófagos, células gigantes y eosinófilos, ya que nuestro sistema inmunológico reconocerá como un agente patógeno y extraño a este parásito. Entre los factores de riesgo que un paciente puede presentar para que este presente un cuadro de hiperinfección, tenemos que más que todo serán patologías asociadas a la inmunodepresión que presente el paciente. En este caso, el uso de corticoides, la presencia del SIDA, fármacos inmunosupresores, diabetes, se pueden correlacionar con el proceso de hiperinfección. Y en otros factores que también pueden producir el proceso de hiperinfección por Strongyloides estercoralis está enfermedad pulmonar crónica, procesos malignos, lupus eritematoso sistémico, nefropatías, desnutrición, trasplantes y procloridia. Bueno, entre las manifestaciones clínicas se ha visto que hasta el 50% de las parasitosis producidas por Strongyloides estercoralis, mientras sean infecciones leves, permanecerán de forma asintomática en un paciente inmunocompetente. Sin embargo, la sintomatología estará relacionada con el ciclo de infección y estado inmunológico del huésped. Veremos que en cuanto a pacientes inmunocompetentes, la invasión pulmonar, durante la invasión pulmonar habíamos mencionado que se presentan los síntomas que caracterizan al cuadro de Loeffler o síndrome de Loeffler, donde el paciente puede presentar neumonitis con tos, expectoración, fiebre y también un cuadro de bronquitis. Y la forma intestinal crónica, donde los pacientes ya tienen más de 6 meses estando parasitados con Strongyloides estercoralis, eh, veremos que el paciente puede presentar dolores a nivel de duodeno, yeyuno, dolor epigástrico, también eosinofilia y en algún caso los pacientes también pueden presentar náuseas, vómitos, anorexia, diarrea acuosa abundante, alternada con constipación. Bueno, en el proceso de estrongiloidiasis aguda, veremos que podemos aislar, ¿no? Una larva occurrence,
también habrá presencia de pruritos, sibilancias, febrícula, tos, dolor epigástrico, diarrea, náuseas y vómitos. En cambio, el paciente que ya tiene un proceso de parasitosis, tonsillitis crónica, que es resultado de la autoinfección que se produce dentro del mismo hospedero por este parásito, entonces también los síntomas estarán más agravados, como podemos verlo en el recuadro, hasta incluso presentar el paciente erupciones cutáneas recurrentes como urticaria crónica. Y cuando hay un cuadro de estrongiloidiasis severo, que es el resultado de una hiperinfección, entonces el paciente podrá tener diarrea de tipo sanguinolento, dolor abdominal severo, náuseas, vómitos, tos, sibilancia, rigidez cervical, cefaleas, confusión, erupción cutánea, con petequias y púrpura y escalofríos. Bueno, el cuadro de hiperinfección también vamos a ver que más que todo notar algunos síntomas en el paciente como gastritis, esofágitis, colitis de tipo pseudomembranoso y también en algunos órganos, hepatitis granulomatosa, riñón, corazón, páncreas, próstata y cerebro también serán afectados. La relación con la estrongiloidiasis y el VIH, se ha visto que en los pacientes que cursan, digamos, de esta parasitosis, pueden ser que se presenten el 20 al 50% de los casos diagnosticados y que además esta parasitosis esté totalmente activa en los pacientes más que todo que cursan con infección por VIH y que hayan desarrollado el SIDA. Entre las complicaciones veremos que esta parasitosis puede llegar a presentar el paciente un cuadro de meningitis, endocarditis, neumonía, colestitis y peritonitis por la alta diseminación que las larvas parasitarias tienen dentro del hospedador definitivo. En cuanto a la inmunidad, veremos específicamente que el paciente al entrar en contacto con el parásito presenta una respuesta inflamatoria y aumento de las inmunoglobulinas IgG. Pero también el paciente puede sufrir de eosinopenia, eosinopenia que en pacientes inmunocompetentes no está relacionada con diseminación. Veremos que la inmunidad más que todo se da por anticuerpos específicos de IgG en los procesos de más que todo estrongiloidiasis tipo crónico y que podrían proteger al paciente contra una diseminación del parásito en el mismo hospedero. Además nos ayudará al diagnóstico. Veremos que en cuanto a diagnóstico diferencial y otras patologías con los síntomas similares, podríamos considerar que están las infecciones intestinales por algunas bacterias, también colopatía inflamatoria, síndrome de colon irritable, trastornos pulmonares funcionales, medicamentos, AINES y otros, ¿no? Veremos que en cuanto a morbilidad y mortalidad, la estrongiloidiasis aguda a menudo sí puede ser asintomática y puede permanecer oculta durante décadas mientras el sistema inmunológico del paciente se encuentre funcionando de forma fisiológica normal. Y además veremos que la estrongiloidiasis clínicamente puede llevar a síntomas cutáneos, gastrointestinales y pulmonares. En cuanto al diagnóstico clínico, veremos que esto se dará por los síntomas que presente el paciente. Epidemiológico será relacionado a que el paciente ha estado en una zona endémica. Ante los antecedentes veremos que hay un antecedente de que el paciente tal vez haya recibido algún tratamiento de corticoterapia o inmunosupresión o sufra de alcoholismo o presente la infección por el VIH. Parasitológico, ya que debemos aislar en los estudios que nosotros realicemos los huevos de Staphylococcus stercoralis para confirmar la parasitosis, así como hay métodos inmunológicos donde podríamos utilizar el ISA, TIFI y también el estudio de radioalergoabsorbencia que mide la IgG específica contra Staphylococcus stercoralis. Veremos que cuanto al diagnóstico nosotros podemos tener una serie de parámetros en los cuales podemos medir el conteo de glóbulos blancos. Estos pacientes tendrán un proceso de leucocitosis presente y activo. También se puede realizar un aspirado duodenal para tal vez aislar las formas adultas o también los huevos y estudiarlos al microscopio. También veremos que es preciso identificar las larvas en las heces fecales y en este caso, digamos, ver en qué forma evolutiva estas se presentan. Entre la estrongiloidiasis no complicada, el tratamiento simplemente tratará de ivermectina, albendazol y tibiandazol, que prometen una eliminación de parásitos hasta en 80 o 90% de los casos. En la estrongiloidiasis muy complicada veremos que la ivermectina es un medicamento muy seguro que se administra 200 miligramos kilogramo peso por 2 días y se puede repetir el mismo tratamiento después de 14 días.
Veremos también que en cuanto a las interacciones no hay ninguna que haya producido la administración de ivermectina. Y bueno, en los efectos colaterales sí podría producir en pacientes, algunos pacientes pueden presentar náuseas, vómitos, depresión del sistema nervioso leve y somnolencia. En cambio, a otros tratamientos fuera de la ivermectina tenemos el tiabendazol y el albendazol. Y también en cuanto a epidemiología y control, nosotros debemos tener en cuenta que es siempre aconsejar a los pacientes que, bueno, más que todo educarlos en cuanto a ellos puedan mantener la higiene adecuada con los alimentos, con el lavado de manos, mejorar la calidad de vida de los pacientes en cuanto a que puedan tener estos acceso a servicios básicos como agua potable, letrinas, y bueno, evitar también el riesgo de aguas contaminadas que podrían, digamos, regar alimentos que se van a consumir crudos y que podrían infectar estos alimentos con los huevos de Strongyloides stercoralis. Bueno, les agradezco, queridos estudiantes, por su gentil atención. Este ha sido el tema de Strongyloides stercoralis y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.